Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Amy Billig. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Acá les dejo mi Twitch y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Amy Billig. Nació el 9 de enero de 1957 en Coconut Grove, Florida. Sus padres, Ned y Susan, trabajaban en una tienda de diseño, en donde Susan era diseñadora de interiores, mientras que Ned era el que comercializaba en la galería. Además, Amy tenía un hermano menor llamado Josh. Coconut Grove, llamado así por sus árboles, en la década del 70 era un barrio conocido por su belleza natural y su tranquilidad. Incluso hoy es uno de los barrios más seguros de Miami, presentando uno de los niveles más bajos de criminalidad. Amy era una joven que disfrutaba la música, a menudo tocaba la flauta y la guitarra. También estaba interesada en las poesías y le gustaba relajarse con una buena lectura. En algún momento pensó en convertirse en actriz y se había vuelto un sueño por cumplir. Además, con el motivo de captar los momentos vividos con sus amigos, Amy tenía una cámara de fotos que cargaba con ella a donde fuera. Así que, con este pequeño contexto, pasemos al día de los hechos. El 5 de marzo de 1974, Amy fue a la escuela como todos los días. A su regreso, alrededor de las 12, almorzó y ya tenía planes para más tarde, salir con sus amigos. Amy se comunicó con su padre para consultarle si le podía prestar dinero para esa salida, por lo cual no hubo ningún problema. Pero como Ned aún estaba trabajando, este le pidió a su hija que pasase por la galería a retirar dicho dinero. Amy entonces se cambió, salió de su casa y comenzó a caminar hacia la galería de arte, que se encontraba a unas 15 cuadras de distancia. Algo tuvo que haber pasado en el medio, porque en realidad Amy nunca llegó. Ese fue el comienzo de una búsqueda incansable. Inmediatamente se hizo la denuncia, apenas se dieron cuenta de que Amy había desaparecido, y los investigadores comenzaron a trabajar en el caso. Susan, la madre de Amy, no se iba a quedar con los brazos cruzados y tendría en esta historia un papel principal. Ella tocó las puertas de todas las casas que pudo, realizó volantes con el rostro de Amy y los repartió por varios lugares. Además, realizó conferencias de prensa con el fin de mantener activo el caso de su hija. Hubo varios testigos que se presentaron después de la desaparición. Uno de ellos recordó haber visto a una joven que tenía similitudes con las características que mostraba Amy. Esta persona dijo que la vio subirse a una camioneta de color claro en Main Highway. Esa joven estaba caminando mientras hacía dedo o auto-stop en un intento de conseguir que alguien la alcanzara. Otra testigo afirmó que la supuesta joven se habría metido en un edificio y otros también coincidieron con que se había subido a una camioneta de color beige. Para los investigadores, todo esto se trataba de aportes y descripciones demasiado vagas, por lo que no las tomaron en cuenta en aquel momento. En medio de la desesperación de la familia y apenas pasados unos días del hecho, dos personas quisieron lucrar con la situación. Ese fue el caso de los gemelos Charles y Larry Glazer. Estos jóvenes de tan solo 16 años se comunicaron con la familia de Amy. En la llamada telefónica dijeron que la habían secuestrado y que la retendrían a menos que la familia pagara un rescate de $30,000. Pero las autoridades se dieron cuenta de que esto era mentira y los Glazers en realidad no habían conocido nunca a Amy, por lo que no tenían nada que ver con su desaparición. Como resultado de todo eso, ambos fueron acusados de extorsión. Por otro lado, días después de la desaparición de Amy, encontraron su cámara de fotos, aquella que llevaba a todas partes todo el tiempo. Esto fue en una autopista de Florida en la salida de Wildwood. La persona que la entregó a las autoridades fue un hombre que había escuchado de su desaparición. De todas formas, nadie sabía si Amy tenía la cámara con ella cuando desapareció, es decir, podría haberse perdido o desaparecido antes de que ella lo hiciera. Dentro de la cámara había una película que más tarde sería revelada, pero la mayoría de las fotos estaban tan sobreexpuestas que no se veía nada que sumara a la investigación. Lamentablemente no se obtuvieron datos que ayudaran a dar con el paradero de Amy, pero lo que sí contribuyó a una nueva idea acerca de dónde estuvo fue que Wildwood, el lugar en donde se encontró la cámara, pertenecía a la ruta que las pandillas de motociclistas tomaban viajando hacia el norte. De esa manera la historia de Amy se comenzaba a vincular con grupos de motociclistas y la investigación
investigación tomó otro rumbo. Susan comenzó a recibir consejos de varias personas que suponían que Amy habría sido secuestrada por miembros de los Pagans o los Outlaws. Se trataba de pandillas de motociclistas que habían viajado por el área de Coconut Grove en Florida en 1974, dirigiéndose hacia un evento que se llamaba Bike Week. Esto era una especie de rally de 7 días en donde los motociclistas recorrían varias zonas del país. Basándose en los comentarios que les llegaban y con la esperanza de encontrarla con vida, la madre de Amy se propuso investigar más a fondo la vinculación de la desaparición de su hija con la pandilla de motociclistas. Por eso es que viajó a través de Estados Unidos e incluso llegó hasta Gran Bretaña años después. Susan, para pasar desapercibida, se dijo que pudo haber utilizado diferentes nombres como Mute, Sunshine, Little Bits y o Mellow Cheryl, mientras estaba inmersa en el mundo de los motociclistas, para pasar por supuesto desapercibida y que no se dieran cuenta de que tal vez era la madre de esta persona que por ahí alguno de ellos había desaparecido. Pero, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que hizo, no hallaba pruebas firmes. Los avistamientos y la información de que Amy estaba con vida en varios lugares no faltaron. Para fines de la década de los 70, un miembro de los Pagans llamado Paul Branch se acercó a Susan después de ver una foto de Amy en el diario y afirmó que su hija había sido retenida en el grupo. Aceptó hablar con la madre de la desaparecida, pero solamente si era en su casa. Paul estaba nervioso, parecía perseguido con la situación, como si alguien más supiera que estaba teniendo un encuentro a escondidas. Cuando Susan le mostró una imagen más clara de Amy, Paul certificó que realmente estaban hablando de la misma persona. Era ella. Él describió a la joven desaparecida como una persona callada, como si fuera una muda. Pero lo más impactante fue que detalló algo que nunca se había divulgado en los medios de comunicación. Describió una cicatriz oculta en su cuerpo. Eso fue lo que sin dudas hizo pensar a Susan que su hija había sido secuestrada y que todo lo que este hombre decía tenía que ser verdad. Esa simple información daba a entender que Amy había hecho autostop aquel 5 de marzo y que ese grupo de motociclistas que atravesó la ciudad se la habría llevado. Pero aún faltaba investigar más. Pese al miedo de ser descubierto, Paul ayudó un poco más a Susan. Fue por eso que se comprometió a tratar de contactar a quien él creía que tenía a Amy. Pasadas unas semanas, Paul volvió a hablar con Susan y le facilitó la información que ella esperaba. Amy estaría en Tulsa, Oklahoma. Acordaron entonces encontrarse y se dispusieron a buscarla. Parecía que el tormento de la familia Billig estaba llegando a su fin. Fue así como en el mes de junio de 1976, Susan se encontró con Paul en una taberna donde, según él, la pandilla le entregaría a su hija Amy. Pero mientras estaban en el lugar, estalló una pelea en donde Paul resultó herido y Susan fue llevada lejos de la taberna y subida a un taxi con el fin de alejarla del lugar por su bienestar. Luego de este desencuentro, Paul no volvió a aparecer. Sin embargo, tomó contacto con el abogado de Susan y le dijo que Amy estaba en Seattle. Para mediados de 1977, Susan había sufrido un ataque al corazón. La ausencia de su hija estaba afectando su salud, pero eso para ella no era un motivo para abandonar la búsqueda. En noviembre de ese mismo año, Susan viajó hacia Seattle. Recorrió salones de tatuajes, tiendas de motocicletas y bares. Preguntaba a las personas con la foto de Amy en mano y varios la reconocían. Afirmaban y coincidían con que era una joven callada y muda. Pese a que las pistas parecían llevar directamente con Amy, una vez más, no pudo encontrarla. El tiempo seguía pasando y los avistamientos de la joven no dejaban en paz la idea de que aún estaba con vida. En el invierno de 1979, otra pista llevaría a Susan a ponerse en movimiento. Una persona anónima dijo haber visto a Amy en una parada remota de camiones en las afueras de Reno, en Nevada. Dijo que parecía necesitar ayuda y que no la había visto bien. Casualmente, una pandilla de motociclistas había estado allí hacía poco tiempo, y los agentes del FBI se habían enterado de eso. Pero de nuevo no había forma de comprobar si Amy estaba con ellos. Tiempo después, la viuda de Paul afirmó que este se retractó de las declaraciones momentos previos a fallecer en la década del 90. Afirmó que Amy había estado en una fiesta que habían organizado los Pagans en Florida, justo la noche que había desaparecido. La viuda dijo que Amy había muerto de sobredosis y que su cuerpo habría sido llevado a los Everglades de Florida. El cadáver habría sido arrojado a los Caimanes. Esta teoría era muy difícil de entender para Susan. Amy no se drogaba, no era una joven que estuviera en ese ambiente. Otra persona también llamó a la familia en una oportunidad y afirmó que Amy habría sido secuestrada por miembros de una organización de redes sexuales ilícitas. La joven se encontraría cautiva, pero ese testimonio nunca pasó a mayores.
En esta historia existió una persona que se dedicó a atormentar a la pobre Susan. Se trató de Henry Johnson Blair, un hombre que trabajó para el Departamento de Aduanas de los Estados Unidos. Durante 21 años, Blair llamaba desde un teléfono público a la madre de Amy, acosándola y jugando con la información. Pero una de las últimas veces que llamó a Susan lo hizo desde un teléfono celular y el FBI pudo rastrear la llamada, logrando su posterior detención. En la indagatoria realizada por las autoridades, Blair reconoció ser una persona alcohólica y que padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, lo cual supuestamente lo llevó a acosar a Susan. Además afirmó que no conoció a Amy y que tampoco sabía nada sobre su desaparición. Como resultado, Blair fue sentenciado a 2 años de prisión por haber acosado a Susan, especialmente durante tantos años. Ella realizó una demanda en su contra por un valor de $5 millones. Pero la aparición de Blair en esta historia no parecía ser en vano. Amy tenía un diario en el cual anotaba algunas cosas, propio de la adolescencia. Allí había registrado que quería huir hacia América del Sur con un hombre llamado Hank. Y casualidad o no, el apodo de Blair era Hank. Esto abrió las puertas de un nuevo canal de investigación, y no se trataba de la única coincidencia. En una de las fotos reveladas de la cámara de Amy, aparecía una camioneta blanca que era idéntica en modelo y color a una que Blair tenía y conducía en el 74. Otra coincidencia estaba en el hecho de que el trabajo de Blair en aduanas había requerido que se mudara a América del Sur, al mismo tiempo en el que Amy plasmó en su diario la idea de huir hacia Sudamérica. De todos modos, Blair no fue implicado por otra causa que no haya sido el acoso hacia Susan, pero aún quedaban testimonios por aparecer. En 1992, Susan fue contactada por Virginia Snyder, una investigadora privada quien junto a un colega británico estaban trabajando cuando lo sorprendió el caso de Amy. El investigador estaba en una oficina de correos en Falmouth, en Inglaterra, y de repente se encontró con un motociclista estadounidense que le dijo que tenía una chica que quería vender. La describió como muda y le dijo que era de Oyster Bay. Una vez más, parecía que estaba hablando de Amy, pero eso no se pudo constatar porque el motociclista nunca mostró una foto de ella. La descripción parecía coincidir. Susan se había convencido de que se trataba de su hija, pero el investigador británico falleció al año de este encuentro y no se pudo ahondar más en detalles. Virginia, la otra investigadora, creía que Amy quizá estaba viva, sobre todo los primeros años, pero la mayoría de los profesionales que trabajaron mucho tiempo en este caso no avalan esa teoría. Los años siguieron pasando y la esperanza de encontrar con vida a Amy nunca se desvaneció para la familia. A principios de los 90, Ned, el padre de la joven desaparecida, falleció a causa de un cáncer de pulmón, pero Susan no se detuvo. En 1998, el canal de A&E Network transmitió el caso de Amy en su programación. El documental trataba acerca de las décadas de búsqueda de Susan con imágenes de los encuentros con la viuda de Paul Branch. En el año 2001 escribió Without a Trace: The Disappearance of Amy Billig, A Mother's Search for Justice, un libro en el cual cuenta todo el proceso de búsqueda de su hija. Susan murió en 2005, a sus 80 años, sin saber si su hija seguía con vida. La historia de Amy Billig aún se considera un caso sin resolver. Si bien por décadas y décadas fueron apareciendo testimonios que le dieron diferentes rumbos a la investigación, ninguno concluyó en un culpable. Las teorías se bifurcan en dos grandes líneas. Por un lado, la afirmación de Paul Branch de que Amy habría sido parte de una fiesta de los Pagans. Este grupo pandillero era el principal traficante de armas, drogas y prostitutas de la década de 70. Si Amy fue levantada del camino por haber realizado autostop, su final pudo haber sido esa misma noche, con el trágico desenlace del cadáver arrojado a los Caimanes. Pero ¿qué hay de todos los avistamientos de una joven callada, muda, que siguieron apareciendo? Esa segunda teoría fue la que mantuvo la búsqueda abierta de Susan, la que llevó a los investigadores a realizar una imagen actualizada de cómo se vería Amy hoy a los 65 años. La motivación de una madre desesperada que ansiaba volver a abrazar a su hija. Pero ustedes, ¿qué piensan? Especialmente quiero saber qué piensan acerca de este cambio que tuvo el motociclista antes de morir. ¿Por qué cambiaría su testimonio en ese mismo momento? ¿Por qué cambiaría también algo que tiene tantas inconsistencias, a diferencia de lo que estaba contando antes? Que, digamos, tenía más testimonios a favor. Quizá fue, se me ocurre quizá, que pensaba que de esa manera tal vez la madre pararía de buscarla, quizá podría hacer el duelo y simplemente terminar. O tal vez era demasiado leal a la pandilla y pensó que pararían de buscarla. Pararían de buscarlos a ellos. Si pensaban que Amy había muerto ya hacía tanto tiempo. Quizá sigue viva, quizá hasta ahora sigue viva, perdida en algún lugar lejos de casa. Pero bueno, díganme qué piensan ustedes. ¿Qué le pudo haber pasado? ¿Tienen algo más de información?
¿Leyeron el libro de la madre de Amy Billig? Díganme abajo en los comentarios. Pero bueno, hasta acá llegamos con esta historia. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.